Muy buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón marcando territorio, y este es su programa con sello personal. Pilar Sarama, bienvenida, y que la montura de la verdad sea el discernimiento. Gracias, Manuel. Te agradezco por invitarme a esta entrevista. Vamos a empezar a organizar el rompecabezas. Se podría considerar que una elección de un papa en un cónclave pudiese llegar a ser ilegítima. Sí, claro, Manuel. Una elección papal puede ser no legítima si en la elección se violan las normas del Código Canónico. Vamos a ir unas huellas atrás. Con el actual representante y cabeza de la Iglesia, ¿se podría aplicar esto que tú acabas de esbozar? Sí, Manuel, yo no soy experta en código canónico, pero sin embargo confío en Luis Alberto Villasana, quien es un teólogo graduado en la Universidad Gregoriana, es un periodista muy reconocido, ganador de muchos premios, mexicano, y él tiene una página sobre los últimos tiempos que es su fuerte, y él sí conoce el asunto del código canónico, y lo que voy a decir pues está basado en las consideraciones de Villasana, que me parecen completamente aceptables. Él dice, bueno, que existen por lo menos 4 violaciones al código canónico en la elección del Papa Francisco. La primera es inclusive previa al cónclave y tiene todo el peso como para ya de por sí invalidar lo que viene en adelante. Y se trata de que existe una norma del Código Canónico que dice que está terminantemente prohibido ejercer cualquier tipo de confabulación o complot contra algún papa elegido canónicamente con el fin de hacerlo renunciar. Y esto fue exactamente lo que ocurrió con el Papa Benedicto. La prueba está en un libro que publicó el cardenal holandés Geoffrey Daniels. Él publicó una biografía en la cual él confiesa explícitamente que él formó una mafia, emplea la palabra mafia, con 7 cardenales más para hacer presión y hacer renunciar sobre Benedicto y hacerlo renunciar al cargo. Entonces esto está prohibido por el Código Canónico y de por sí ya invalidaría tanto la renuncia de Benedicto como la elección de un nuevo papa. Si es que la elección, digamos, parte de la conspiración es llevar a elegir en esa elección al grupo que está, digamos, en alianza con los cardenales que promovieron esta renuncia. Bueno, esta sería la primera razón. La segunda ya es dentro del código, dentro del cónclave, ¿sí? Si se violan las normas del Código Canónico, también viene a resultar inválida la elección de un papa o de quien salga elegido. Bueno, en este cónclave hubo por lo menos 3 violaciones más del Código Canónico. La primera, porque en el mismo día en que fue elegido el Papa Francisco, en la 4ª votación del día, salió elegido
el cardenal Angelo Scola, de la misma del corriente de Benedicto. Entonces, como al grupo que promovió todo el asunto no le convenía esta elección, invalidaron la elección de Scola, valiéndose de que en esa elección algún cardenal colocó doble papeleta, doble voto. El Código Canónico dice que en esos casos se anulan los dos votos, pero no se anula la votación. Ellos anularon la votación porque obviamente el resultado de la votación no les convenía. Esto inclusive, no sé si la gente alcance a recordarlo, salió en los medios, se alcanzó a saber que había sido elegido el cardenal Angelo Scola y luego dijeron que no, que no había elegido, simplemente cambiaron Bueno, esta sería la primera irregularidad. La segunda es que hicieron una quinta votación, que fue la votación en la que salió elegido Francisco. Pero esa quinta votación era también por fuera del código canónico, porque el código dice que solamente se pueden hacer 4 votaciones por día. Entonces, una quinta votación ya invalida el acto. Bueno, y finalmente existe otra razón, otra violación, que es la de haber realizado dentro del cónclave una campaña a favor de Bergoglio, porque si ya había sido electo Scola, es que la mayoría estaban con Scola. Entonces, para poder lograr que elijan a Bergoglio, hicieron campaña o proselitismo dentro del cónclave, lo cual también es una violación del código. Entonces, definitivamente, pues, con estas 4 razones, el Papa electo no sería legítimo. Yo voy a intentar aquí insertar el primero de los maderos. La distancia más corta es un equilibrio subyugado a sí mismo. Intentando seguir con la traza ya expuesta, ¿se puede hablar de una falsa iglesia? Sí, claro. Ya que tú usas esos términos, pues yo te diría que eso es lo que la Santísima Virgen ha revelado en su libro azul, con el cual formó el movimiento sacerdotal mariano por medio de las revelaciones que ella le dio al padre Stefano Gobi. A este movimiento perteneció su santidad Juan Pablo II y él formaba parte del movimiento sacerdotal mariano, lo cual da absoluta credibilidad a estas revelaciones de la Santísima Virgen al padre Gobi. Ella hablaba de la formación de una masonería eclesiástica que recibía órdenes de la otra masonería, que yo le llamaría, pues, para que se entienda, la masonería civil, porque es la que está en la mayoría de los gobiernos del mundo en este momento, que le da órdenes a esta masonería eclesiástica que está dentro de la iglesia actuando para conseguir los objetivos en general de la masonería política, digamos. Indudablemente las arenas movedizas nos circundan. ¿En qué forma se está atacando la figura de Cristo? Bueno, eso es parte de del falso Cristo, perdón, de la falsa iglesia que formará una falsa figura de Cristo. Este es el papel de esta secta masónica dentro de la iglesia. ¿En qué consiste? Consiste en en ataques contra la figura de Cristo, ataques contra su divinidad, ataques contra su función, digamos,
su papel salvífico dentro de la historia de la humanidad y contra las Sagradas Escrituras, porque digamos, los evangelios son la palabra de Cristo, del Verbo divino, del Verbo encarnado. Entonces, ¿cómo ellos opacan o transforman, digamos, esa figura? Van a atacar, van a decir que la Biblia no es palabra de Dios, porque fue escrita por hombres. Entonces, de esa manera ellos están negando la acción del Espíritu Santo en los hombres, porque la Biblia es palabra de Dios, así haya sido escrita por los hombres, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es una negación del Espíritu Santo como el verdadero autor de las Sagradas Escrituras. Todo para quitarle piso y validez a la palabra de Dios. Luego se empieza a negar que Cristo haya hecho milagros con interpretaciones racionalistas o naturalistas de la palabra. Entonces ya el Papa Francisco ha dicho, por ejemplo, que en la multiplicación que no hubo multiplicación de panes y de peces como dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces la idea es decir que Cristo no ha hecho milagros para quitarle su divinidad. Lo que la Santísima Virgen revela en el libro del Padre Gobi es que se va a decir que Cristo no era el Hijo de Dios, que no resucitó y que igualmente su misión salvífica tampoco tenía sentido. Entonces, respecto a esto, viene lo más grueso de lo que yo haya oído decir al Papa Francisco, que es que la muerte de Cristo en la cruz era un fracaso. Y luego lo volvió a decir en una entrevista en la cual no le estaban preguntando nada de eso, y él sacó del bolsillo, dijo: les voy a hacer una confidencia, una entrevista en que le estaban traduciendo al inglés lo que él decía, no sé si lo decía en italiano o en latín. Dijo: voy a hacer una confidencia, y sacó de su bolsillo dos cosas. Dijo: llevo dos cosas en mi bolsillo, un rosario para rezar y un libro que yo le llamo el libro del fracaso. Entonces abrió el libro del fracaso y dijo: este es un Vía Crucis, y lo volvió a cerrar. O sea, considera que el Vía Crucis es el libro del fracaso. Entonces tú, si puedes entender eso, está negando la acción salvífica de Cristo. Él vino a morir para salvarnos. Pero si eso fue un fracaso, esta es toda la idea. Él no tenía por qué morir. Entonces, para llegar a eso, tendríamos que decir que no hay pecado, que no existe el infierno, que todos nos salvamos, que Dios no juzga ni condena. Esto ya lo dijo el Papa Francisco. Dios no juzga ni condena. Entonces, si Dios no juzga ni condena, es porque no hay pecado ni hay infierno. O sea, son unas cosas que van concatenadas de lógica a la destrucción del rol o del papel de Cristo en la Iglesia, ¿sí? Indudablemente, posterior a un fin, se consuma el transcurso. Vamos de nuevo al libro que se está exponiendo acá, que es muy interesante. Compasión, verdad. En nombre de la primera se degeneran los valores humanos en todos los sentidos. Sí, Manuel, yo creo que tú has entendido perfectamente. Todo este asunto de la misericordia indudablemente es uno de los atributos de Dios, un gran atributo de Dios, y Dios es muy misericordioso, pero
si nosotros enfatizamos solamente en el asunto de la misericordia, sin nada de justicia, porque la misericordia de Dios viene limitada por la justicia, ¿sí? No puede ir más allá de la justicia, porque Dios no puede ser injusto, ¿sí? Entonces, el decir que Dios es solo misericordia no es toda la verdad, ¿sí? Y lleva a las personas a pensar que Dios entiende todo. Si pecamos y queremos seguir pecando y no queremos cambiar, Dios entiende todo, porque Él es solo misericordia. Entonces allí va un veneno inoculado que tenemos que tener muy, muy presente, muy en cuenta, porque nos están confundiendo y nos están llevando a no convertirnos, a no cambiar. La confesión obviamente es lo que nos lava del pecado y lo que nos acerca a Dios. Pero si no nos están exigiendo cambio de vida, que es la conversión de corazón, o sea, arrepentimiento de los pecados y propósito de enmienda, esas son las dos condiciones teológicas para que una confesión nos devuelva la gracia santificante y nos dé el perdón. O sea, no, Dios no nos absuelve si nosotros no tenemos estas dos condiciones. Intención de cambio y remordimiento o contrición o arrepentimiento por nuestros pecados. Entonces, ahí está el veneno de lo que nos están proponiendo. Necesito sacar la mano por la ventana, Pilar Sarama. Las profecías de San Malaquías. ¿Cómo interpretar esta lista? Bueno, tomemos nomás lo del final, porque San Malaquías escribió una lista de todos los papas desde su época hasta el fin de los tiempos. Entonces se sabe que al Papa Juan Pablo II correspondía la consigna de Laboris Solis, al Papa Benedicto XVI corresponde la consigna de la Gloria del Olivo, y después de esa consigna solo queda una, que es la de Pedro el Romano. Pero la consigna de Pedro el Romano no se podría aplicar al Papa Francisco, porque esa es la única consigna que tiene una condición escrita, y es que este Papa solamente aparecerá en condiciones de extrema persecución de la Iglesia, lo cual todavía no ha ocurrido. Entonces, en este momento estamos con Benedicto en la Gloria del Olivo. Un papa, además, todos sabemos que es vitalicio. O sea, el Papa Benedicto, además, nos ha dejado varias, si se pueden llamar, claves para que entendamos que él es el verdadero Papa. Él no quiso renunciar a su cetro petrino. Él dijo que seguía siendo Papa. Él dijo solamente que entregaría la administración de Roma y que dejaría de ser el obispo de Roma, pero él no ha renunciado a su cetro papal. Entonces, por otro lado, él no entregó su anillo. El Papa tiene un anillo que se funde. Cuando muere el Papa, se funde ese anillo y con el mismo metal se le pone el sello del nuevo Papa, porque cada Papa tiene su sello propio. Entonces, el Papa Francisco no tiene el anillo papal verdadero, legítimo, pues, que debería ser el de Benedicto. Por otro lado, en la renuncia que el Papa escribió, esto lo dice Villasana y se lo creo, el Código Canónico dice que si en una renuncia papal hay un error de latín, esa renuncia es inválida.
Y el Papa Benedicto, dice José Alberto Villasana, que el Papa Benedicto es perfecto en el uso del latín, ¿sí? Porque él ha vivido en el Vaticano, en las cosas eclesiásticas, por muchísimos años, 20, 30 años, yo qué sé. Entonces, él hizo, a propósito, dejó un error en latín en su renuncia para que esa renuncia no fuera válida. ¿Cuál es el cauce del río que nos debe llevar a entender el por qué están intentando negar las divinas apariciones de San Sebastián de Garabandal y de Medjugorje? Bueno, si esas dos apariciones, aunque ha habido gestos de los papas que las apoyan, por ejemplo, cuando ocurrió la aparición de Garabandal en 1960 aproximadamente, el Papa de la época recibió en el Vaticano a Conchita. No corresponde al Papa aprobar una aparición mariana, sino a los obispos del lugar, pero ya este gesto está hablando mucho. Garabandal además ha tenido, digamos, la confirmación o el apoyo de santos de la Iglesia como San Pío de Pietrelcina y la Madre Teresa de Calcuta. Los dos creían como verdadera la aparición de Garabandal. Y Medjugorje además confirma a Garabandal, porque Garabandal habla de tres momentos importantes en el fin de los tiempos, que son aviso, milagro y castigo. La secuencia de estos tres hechos nos llevarán al fin de los tiempos. Y Medjugorje, dentro de los 10 secretos que la Santísima Virgen les dio a los videntes de Medjugorje, están incluidos el aviso, el milagro y el castigo. O sea que hay una confirmación de una y otra. Entonces, la Iglesia, digamos, apóstata, o la modernista, o la que está tratando de introducir todos estos cambios en la Iglesia, digamos que está en contra de estas apariciones, porque el aviso, los tres eventos, aviso, milagro y castigo, pondrían en guardia a todo el pueblo católico frente a los planes que ellos tienen de llevar a la gente a aceptar al anticristo y de convencerlos de que eso no va a ocurrir. Inclusive el Papa Francisco ha dicho que no hay que creer en el Apocalipsis y que tampoco hay que creer en mensajes o profecías de desastres o de calamidades, ¿no? Porque de esa manera ellos no podrían manipular al pueblo católico para sus fines. Tras la búsqueda interior, el referente elude nuestra evidencia. Sin querer levantar demasiado la arena, Conchita, una de las niñas de las apariciones de San Sebastián de Garabandal, revelaciones, ¿cuáles son esos tres últimos papas? Bueno, a Conchita, esto lo dijo Conchita, que la Santísima Virgen le había dicho que después de la muerte, después del Papa presente en el momento que había sido elegido en ese momento, o sea, después del Papa de la época que fue el que la recibió a ella, quedarían solamente 3 papas, que eran Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y que después vendría el fin de los tiempos. Porque entonces la mamá de Conchita le dijo, te diría el fin del mundo. Y Conchita le dijo, no, la Santísima Virgen no dijo el fin del mundo, dijo el fin de los tiempos, que después vendría el fin de los tiempos. Entonces el fin de los tiempos ya viene
dentro de la secuencia de aviso, milagro y castigo, si se puede interpretar así. Cuando nos negamos, somos la verdad. No queriendo ahondar ya en la cicatriz ni en la grieta por la que parece que todos vamos al abismo, quiero que me leas algo muy interesante que tienes ahí respecto a una profecía. Por favor, no nos cortamos la mano. Bueno, ha habido muchas profecías, tanto profecías marianas como profecías de santos y místicos de la Iglesia de todos los tiempos que han hablado, que coinciden con hablar de que habrá dos papas en Roma, uno verdadero y otro falso. Y siempre se ha dicho que el papa verdadero será el elegido canónicamente y el papa falso será un papa elegido no canónicamente. Bueno, pero me encontré una muy curiosa profecía que me ha gustado mucho, me gustaría por eso leerla para no cambiarle, aunque yo ya la he resumido, pero sin cambiarle pues su sentido. Es una Adelante. que escribió San Francisco. San Francisco dijo poco antes de morir que su orden sería oscurecida por el poder inusual de los demonios y que muy pocos cristianos obedecerán al verdadero sumo pontífice. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia llevará a muchos al error y a la muerte. Fíjate que él aquí no dice habrá dos papas, uno falso, otro verdadero, pero entre líneas se entiende. Dice que en ese momento pocos cristianos obedecerán al verdadero sumo pontífice y que un hombre no elegido canónicamente se elevará al pontificado. O sea, ahí se ve que hay dos papas, uno verdadero y otro falso. Dice, y con su astucia, hablando del papa falso, llevará a muchos al error y a la muerte. Entonces, los escándalos se multiplicarán y habrá tal diversidad de opiniones y cismas que si esos días no fueran acortados, según los evangelios, aún los escogidos serían conducidos al error. Aquellos que se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad han de sufrir injurias y persecuciones. Serán considerados como rebeldes y cismáticos. Entonces, aquí todo al revés, ¿sí? Porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pilar Sarama, solamente queda desear que la verdadera luz no permita que perdamos el equilibrio. Quiero agradecerte por haberme concedido esta entrevista y que realmente podamos mirarnos dignamente cada vez que iniciemos nuestro diario trajinar. Gracias, Manuel. Y terminaría yo leyendo el último pedacito. Dice lo de San Francisco, que el Señor será el refugio de los afligidos y salvará a todos los que confían en Él. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán, pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. El verbo divino es el silencio hecho palabra. Un abrazo y hasta la próxima.